Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar. El día de hoy estaremos presentando energías renovables, la transformación energética sostenible. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva jornada. Si me están escuchando bien, les pido ahí si pueden levantar su manito para saber que me están escuchando bien, por favor. Ahí ya vemos manitos levantadas. Muy bien, muchas gracias. Estamos ya a punto de comenzar, así que sean todos muy bienvenidos y recuerden que tienen a su costado derecho la cajita de preguntas. Al final de la charla estaremos respondiendo todas sus consultas. Muy bien, sean todos muy bienvenidos nuevamente y ya vamos a comenzar en un minutito. Vamos a esperar que se unan más participantes para poder comenzar esta jornada. Muy bien, vamos a comenzar. Nuevamente a todos, sean muy bienvenidos a este seminario web. El día de hoy estaremos revisando un tema bastante importante acerca de energías renovables y cómo estas energías renovables nos están ayudando en esta transformación energética sostenible, en esta transformación digital que estamos viendo a nivel industrial y también a nivel secular, a nivel de nuestras actividades diarias. Bueno, antes de comenzar, ahí vamos a estar aproximadamente 60 minutos. Alrededor de eso vamos a estar, recuérdenos, utilizar el módulo de preguntas para todas sus consultas y aclarar sus dudas, hacer comentarios, y las preguntas las estaremos respondiendo al final, ¿ya? Y también recuerden que la presentación está siendo grabada por si posteriormente quieren volver a verla o compartirla, por supuesto, les estará llegando un correo electrónico con toda la grabación de la jornada de hoy. Bueno, para los que no están familiarizados con Festo, bueno, Festo es una empresa multinacional, tiene cerca de 61 filiales de Festo, 250 oficinas de ventas. Lo que más nos llama la atención es que tiene 100 patentes nuevas cada año de diferentes productos, de diferentes soluciones para lo que es la industria, y sabemos cómo está avanzando. Eso es importante, tener el liderazgo en la innovación es un pilar fundamental en los tiempos que estamos viviendo ahora. Muy bien, un poco la agenda, lo que estaremos revisando. Van a ser 4 temas principales. Vamos a estar revisando un poco la situación energética actual, cómo se está enfrentando, cómo nos estamos enfrentando a la situación energética. Vamos a estar revisando un poco de la energía solar. Aquí dentro de energía solar vamos a estar revisando 2 subtemas, que es la energía solar térmica y también la energía solar fotovoltaica. Posteriormente vamos a seguir con un tema de energía eólica. Vamos a estar viendo un poco de la generación de energía eléctrica por fuentes eólicas. Y finalmente vamos a estar revisando qué papel tiene Festo Didactic en todo esto que se habla de energías renovables. Así que vamos a comenzar. No sé si ustedes sabían que el año 2015 en la ciudad de París se firma un acuerdo histórico para poder combatir todo lo que es el cambio climático y poder reducir todo lo que son las emisiones.
¿Para qué? Para poder tener un futuro sostenible. Este acuerdo se firma el año 2015, en el cual se unen varios países y es, digamos, la primera vez que a nivel mundial se juntan muchos países con un objetivo en común: poder reducir todas las emisiones de gases de efecto invernadero principalmente. Bueno, ¿cómo estamos viviendo la situación energética actual? A nivel actual, nosotros estamos generando energía eléctrica y la principal fuente son los combustibles fósiles. La segunda fuente más importante para la generación de energía eléctrica son los combustibles nucleares. Y ya la tercera, pero no menos importante, ya que en los últimos años ha tomado bastante importancia, ha incrementado bastante, es el uso de energías renovables. Y cuando hablamos de energías renovables, nos vamos a referir a energía solar, energías fotovoltaicas, solar térmica, hidráulica, diferentes tipos de fuentes que son renovables. ¿Cuál es el problema actualmente? El problema que tenemos actualmente es que tenemos altas emisiones de CO2 y esto es dado principalmente por que utilizamos combustibles que no son renovables. Ahora, ¿cuál es el problema de estos combustibles o las matrices energéticas de los diferentes países? La base fundamental o el pilar fundamental ha sido estos combustibles fósiles: el gas natural, el petróleo principalmente y el carbón. Ahora, al no ser renovables, estas fuentes tienen un límite y hay algunos estudios que estiman cierta duración. Por ejemplo, el gas natural, aproximadamente la reserva existente hasta el año 2070, alrededor de ese año. El petróleo, aproximadamente hasta el año 2050. Aquí es importante y debo aclarar que estos son los métodos de extracción de petróleo, los métodos convencionales. No estoy hablando del método de fractura hidráulica, ¿ya? Así que para aclarar ese punto. Con el método de fractura hidráulica se va a poder extender un poco más los años que vamos a poder encontrar petróleo. Y el carbón, la reserva mundial aproximadamente va a alcanzar hasta el año 2200. Sin embargo, tienen una fecha de caducidad, van a tener una fecha de caducidad y también tienen estas altas emisiones de CO2 que estamos viendo actualmente a nivel mundial. La principal fuente, digamos, cuando utilizamos petróleo o carbón, se procesan en estas centrales térmicas donde se queman estos recursos energéticos fósiles para poder producir energía eléctrica. Para ello, toda la energía contenida en estos combustibles fósiles se tiene que transformar primero en energía térmica. Estos recursos energéticos se queman en estas salas de caldera. Para este procedimiento, el agua se calienta al máximo hasta que esta agua se convierte en un vapor extremadamente caliente. Aproximadamente estamos hablando de 600 grados de temperatura y donde el vapor se comprime y por medio de ductos se trasladan hasta una turbina. Y aquí, gracias a esa energía que nosotros podemos tener, propulsa la rueda de la turbina y esta turbina al girar nos va a ayudar a generar energía eléctrica. Esta turbina, por supuesto, está acoplada a un generador y este generador, por medio de la rotación, es quien me genera todo lo que es el tema de la energía eléctrica. Entonces, principalmente ese es uno de los principales métodos que nosotros tenemos para poder trabajar con energías de modo convencional. Por otro lado, adicional a los combustibles fósiles, la segunda fuente más importante es la energía nuclear. También se considera la energía nuclear dentro de los combustibles fósiles. Ahora, aquí es importante indicar que los principales elementos que se suelen utilizar
son uranio, plutonio, entre otros elementos, pero los principales son el uranio y el plutonio. ¿Qué hace importante o qué hace relevante al uso de la energía nuclear? Los combustibles nucleares tienen una propiedad especial. Al desintegrar los núcleos, se libera una enorme cantidad de energía que se utiliza para poder realizar la generación de energía eléctrica. Ahora, ¿qué ventaja tiene frente a las centrales térmicas? En la central nuclear, por ejemplo, no se genera CO2, que es perjudicial para el clima y también, por supuesto, para el medio ambiente. Ahora, la desventaja es que al momento de realizar la fisión nuclear, cuando se libera la energía, se libera una radiación, se libera un componente radioactivo, que este componente radioactivo destruye la división celular del cuerpo humano y puede provocar graves daños a la salud. Entonces, esa es una de las principales desventajas del uso de esta energía. Ahora, las centrales nucleares, cuando nosotros vemos imágenes de este tipo de centrales, están especialmente, tienen una protección especial para evitar que la radiación radioactiva se propague, para evitar que toda esta radiación se propague. Entonces tenemos ahí lo que es el uso de la central nuclear. Ahora, cuando nosotros vamos a utilizar este tipo de energía, son unas especies de tabletas que se introducen en estos tubos metálicos, y estas son unas barras de un material fisil, y estas barras usualmente tienen aproximadamente una longitud de 4 metros. Estas barras se comprimen en paquetes y se depositan como elementos para el proceso de combustión en el recipiente de alta presión del reactor. Entonces se comprimen todas estas tabletas y en ese momento se produce lo que es la fisión nuclear. Ahora, ¿qué es lo que ocurre durante la fisión nuclear? Principalmente se lanzan neutrones en los núcleos y esto hace que se desintegre. De este modo se libera lo que es la energía y se forma lo que es una reacción en cadena. Durante esta reacción en cadena se libera una gran cantidad de energía térmica que se utiliza para calentar el agua nuevamente hasta que el agua se convierte en vapor, y este vapor hace girar una turbina que está conectada a un generador para poder realizar todo lo que es el proceso de generación de energía eléctrica. Entonces tenemos estos métodos que son convencionales. Bien, cuando llegamos al uso de la energía solar, nosotros principalmente la energía solar, lo más común de ver en diferentes sectores de nuestros países son los paneles fotovoltaicos. Ese es uno de los principales usos, y es el uso de la energía o la transformación de la energía solar en energía eléctrica. Por otro lado, también tenemos el uso de la energía solar, pero la transformamos en energía térmica. Hay diferentes tipos de centrales que nos ayudan para todos estos procedimientos. También existen lo que son las centrales de cilindros parabólicos o las centrales eléctricas de chimenea solar, que tienen un menor uso o no son tan masificadas estos sistemas. Bueno, todos los días el Sol con sus rayos envía aproximadamente unas 30 veces más de energía a la Tierra de la que necesitan las personas en el mundo entero a lo largo
de un año. Ahora, de este modo, la radiación solar ofrece un potencial mucho mayor que cualquier otra fuente de energía renovable. ¿Cuál es la desventaja o cuál es el problema? Es que los dispositivos que nosotros manejamos actualmente no son capaces de trabajar con tanta energía. Por lo tanto, ahí entra un tema del rendimiento de los paneles que más adelante vamos a estar considerando. Ahí. Bueno, la instalación fotovoltaica está formada por módulos solares que al mismo tiempo constan de varias celdas solares más pequeñas. Estas celdas solares transforman directamente la energía, la radiación solar, en energía eléctrica. Esto es principalmente por el material del que están fabricadas estas celdas fotovoltaicas. Principalmente, uno de los materiales principales que se utiliza para poder generar o para poder producir un panel fotovoltaico es el silicio. Es un muy buen semiconductor. Entonces, estas celdas o estos paneles están formados por dos finas capas, ambas de silicio. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre estas capas? Estas capas son impurificadas. ¿Qué quiere decir? Que se han modificado la cantidad de electrones, es decir, los portadores eléctricos libres. La capa P, la que vemos aquí en la parte inferior, sufre de una falta de electrones, por lo que está cargada positivamente. Por ello, la capa N tiene un exceso de electrones, está cargada de forma negativa. Entre estas dos capas se genera un campo eléctrico. Entonces, al momento en que se genera la radiación solar, estas capas entran en contacto con las capas de silicio y otros electrones se desprenden de estos elementos. Existe un circuito, si nosotros tenemos un circuito eléctrico conectado, los electrones pasan de una capa a la otra y eso hace que pueda fluir lo que es la corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica es de tipo continua y nosotros por medio de un inversor podemos transformarla en una fuente de energía alterna, en una fuente de corriente alterna que nos va a ayudar para poder trabajar con los diferentes elementos, ya sea en nuestro hogar o en alguna otra aplicación. Pero los principales usos que se le está dando para ciertos hogares que no tienen un libre acceso a la red eléctrica, es principalmente el uso que se le da es para el hogar, para poder trabajar con diferentes dispositivos en estos elementos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Existe lo que es una curva de voltaje corriente para una celda fotovoltaica. ¿Qué es lo que ocurre? Existe lo que es un punto de operación para poder trabajar o un punto de potencia máximo que va a ser capaz de generar este panel. ¿Qué es lo que ocurre? Por cada una de las celdas, por cada uno de estos paneles, se va a ir incrementando. Si las celdas están conectadas en serie, va a ir incrementando el voltaje y la corriente prácticamente se va a mantener constante. Van a existir unas pequeñas caídas, pero prácticamente se mantienen constantes. Esto es cuando las celdas fotovoltaicas están conectadas en serie. Si nosotros conectamos las celdas fotovoltaicas en paralelo, va a ir incrementando la corriente
y el voltaje prácticamente se va a mantener muy parejo. Entonces acá tenemos un poco la expresión de estos gráficos. También para la eficiencia o para el rendimiento de los paneles, la temperatura tiene un efecto la temperatura, y ahí es importante siempre estar revisando los diferentes rangos de temperatura que son capaces de trabajar estos elementos. Ahora, es importante cuando nosotros vamos a realizar una instalación de tipo fotovoltaica, ya que los paneles fotovoltaicos que se instalan en la parte exterior de nuestro hogar generalmente producen entre el 80 y el 90% de energía eléctrica. Esto es proporcional a la potencia de salida, que esto es a partir de la luz solar que llega directamente a la superficie. La energía restante se produce a partir de una luz solar difusa. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando los rayos de luz o los rayos del sol vienen, pero existe una zona donde o hay mucha nubosidad? Va a afectar, digamos, de manera negativa para el rendimiento de los paneles. Entonces, es importante ver el ángulo también de inclinación. Mientras más perpendicular llegue el haz de luz hacia el panel, va a tener un mejor rendimiento. Si el haz de luz llega más paralelo al panel, va a disminuir su rendimiento. Entonces, por eso es importante siempre, antes de realizar alguna instalación de tipo fotovoltaica, poder ver primero la radiación y también la inclinación. Recordemos que la Tierra está inclinada 23 grados sobre su superficie, entonces hay que entrar a realizar cálculos previos antes de llegar a instalar para aprovechar de mejor manera el rendimiento de estos paneles solares. ¿Por qué les comento todo esto? Justamente porque existen ya fórmulas, existen diferentes herramientas también digitales. No es necesario muchas veces ponernos a calcular a mano, sino que ya también hay softwares que nos ayudan, hay diferentes herramientas que nos ayudan para saber cuál es la inclinación ideal para el panel solar. Entonces, siempre nosotros tenemos que procurar que el haz de luz o la luz solar llegue de forma más perpendicular al panel fotovoltaico para justamente tener un mejor rendimiento de este tipo de sistemas. Es importante esto debido a la órbita que tiene la Tierra alrededor del Sol. Nosotros sabemos que tenemos, bueno, por lo menos aquí aquí estamos, yo me encuentro en Chile, estamos en invierno, hay zonas que no tienen cambios de temporadas o no se nota tanto los cambios de temporada, pero nosotros sabemos que tenemos un equinoccio de verano y un equinoccio en otoño. Esto ocurre usualmente el 21 de marzo y el 21 de septiembre, que es cuando la duración del día es igual a la duración de la noche. Y también tenemos lo que son los solsticios. Entonces, nosotros siempre que vamos a realizar una instalación de tipo fotovoltaico, debemos realizar el cálculo para la jornada donde nosotros tenemos una menor radiación. Voy a dar un caso que nos ocurre aquí en Chile, que nosotros para realizar algún tipo de instalación fotovoltaica consideramos la radiación que nosotros tenemos en invierno, porque esa va a ser la mínima o el mínimo que nosotros vamos a tener para poder trabajar en esta temporada. Por supuesto, si nosotros realizamos los cálculos en base a la radiación del verano, vamos a tener una mayor cantidad de energía producida. Pero ¿qué ocurre si nosotros realizamos los cálculos en base al verano? Cuando lleguemos al invierno no vamos a tener la misma producción energética. Por lo tanto, siempre que se realice una instalación de tipo fotovoltaico, nosotros debemos considerar la radiación que tenemos en invierno y usualmente el día que tiene menos radiación o la temporada que tiene menos radiación solar para poder estimar los cálculos, para poder realizar nuestra
nuestra instalación de tipo fotovoltaico. Aquí podemos observar algunas imágenes de algunas instalaciones que se hacen a nivel domiciliario, por supuesto, y dependiendo también de las políticas de cada país probablemente tenga un incentivo diferente para poder realizar este tipo de instalaciones. Hay países que el gobierno impulsa mucho el uso de energías renovables, por lo tanto da ciertos beneficios para reducir el costo de la factura de la energía eléctrica. En fin, hay diferentes incentivos que usualmente los gobiernos, por supuesto, dependiendo del país donde ustedes se encuentren, vamos a tener estas políticas que son que varían en cada uno de los países. Y con respecto al uso de la energía solar, pero ya para la parte más térmica, la forma más fácil de transformar la energía en térmica es que nosotros podamos utilizar un colector solar. Es decir, que la radiación del sol, cuando entra en contacto con la superficie del colector, calienta el agua que circula en estos serpentines que van por debajo del panel. Esta agua calentada usualmente se dirige hasta un acumulador intermedio y ahí va a comenzar, va a entregar energía, va a entregar en este caso agua más tibia, más caliente, dependiendo del sector, dependiendo también de las condiciones del clima y del tipo de colector que se tenga instalado. Entonces tenemos también el uso de la energía solar ya a la parte más térmica. Existen otro tipo de centrales, ya que son centrales de colectores parabólicos. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? La radiación solar llega hasta estos paneles que son de tipo parabólicos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos, y el mismo principio de funcionamiento que tenemos para las antenas parabólicas, que cuando incide en este caso un haz de luz, todas se van a concentrar en un punto y van a comenzar a calentar estas tuberías. Y estas tuberías, por supuesto, pueden llevar algún tipo de fluido que nos permita realizar todo lo que es la activación de nuestro colector, de nuestro acumulador, ¿no? Entonces tenemos también disponibles este tipo de centrales con colectores tipo cilindro parabólicos. Entonces al momento ya de calentar nos hace nuevamente trabajar, nos hace funcionar el generador y el generador nos permite tener energía eléctrica para poder alimentar a diferentes partes de la población. Una herramienta importante, bueno, aquí tenemos algunas imágenes, una herramienta importante que puede ser bastante útil para quienes estén trabajando con sistemas fotovoltaicos es la información fotovoltaica que nos da el PVGIS, el PVGIS, nos permite tener la radiación. Nosotros lo importante es que debemos tener las coordenadas de dónde se quiere realizar la instalación, ingresamos las coordenadas y nos va a arrojar un historial de datos con respecto a la radiación, a las temperaturas, también al viento, si alguien requiere esa información, el ángulo de inclinación óptimo, tal vez para la zona geográfica donde ustedes necesiten instalar los paneles. Entonces, esta herramienta les va a ser bastante útil. Basta con tener solamente las coordenadas. Las coordenadas son muy fáciles de obtener de un punto. Las podemos obtener en Google Maps. Ahí nos arroja las coordenadas, la latitud y la longitud. Nosotros ingresamos este dato y nos da toda la información necesaria. Esta agencia también nos permite o nos ayuda con todo esto de la transformación digital. Nosotros tenemos los datos disponibles históricos
de cómo se ha ido comportando la radiación, cómo se ha ido comportando, por ejemplo, el viento, la temperatura, cómo ha ido variando para poder tener estadística y poder tomar decisiones, poder gestionar algún tipo de proyecto con algún elemento de tipo fotovoltaico. O también para estos elementos de energía solar térmica. Entonces, esa es una herramienta bastante buena que les puede ayudar a los que estén trabajando con este tipo de instalaciones de tipo fotovoltaica. Hay otras herramientas, nosotros también aquí en Chile, nuevamente pongo el caso, existe lo que tenemos el Ministerio de Energía, y el Ministerio de Energía también posee también herramientas para poder realizar todos estos cálculos, toda la información de la radiación, está disponible en línea para quienes deseen tener o trabajar con este tipo de proyectos. Hay otra herramienta que es también del Ministerio de Energía, en la cual nos permite identificar o nos permite tener una información de si yo instalo hoy, si yo realizo hoy una instalación fotovoltaica, en cuánto tiempo recupero la inversión. Es decir, está bien, estamos trabajando para el tema medioambiental, pero en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión que es necesaria realizar para poder trabajar con este tipo de paneles. Entonces también existen herramientas que nos permiten saber en cuánto tiempo vamos a recuperar esa inversión que estamos realizando. Con respecto a la energía eólica, sabemos que el viento puede desarrollar una fuerza enorme. Y gracias a estas instalaciones de energía eólica, podemos transformar esta energía del viento en energía eléctrica. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cómo se crea estas ráfagas de viento? ¿Cómo nosotros somos capaces de tener disponible este viento? El viento es el resultado de distintas zonas de aire templadas. Principalmente sabemos que el sol no calienta el aire de forma uniforme. Por ejemplo, si nos posicionamos en Ecuador, probablemente, o sea, la zona del Ecuador es más caliente que la zona en los polos. Entonces, el aire caliente sube y se crea una zona de baja presión. Sobre las zonas sobre las zonas más frías se genera una zona de alta presión. Entonces, al tener estas dos temperaturas de aire, el aire fluye desde las zonas de alta presión a las de baja presión y se forma lo que es el viento. Ahora, la energía eólica no es un medio nuevo, digamos, sino que desde el siglo aproximadamente 12 en adelante, incluso antes hay algunos registros, en Europa ya se habían registrado los primeros molinos de viento, los molinos conocidos como torno de caballete. Estos molinos, cierto, descansan sobre un bastidor de madera y sobre el mismo deja que el viento los gire. Más tarde, estos molinos iniciales fueron desplazados por este molino holandés que nosotros vemos en pantalla y solamente se gira la parte superior del molino en función de la dirección del viento. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de nosotros tener el uso de la energía eólica? Las principales ventajas es que tienen una generación de energía sin residuos de CO2. Prácticamente es una energía limpia para lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Por supuesto, toda la energía, todos estos sistemas de generación energéticos tienen ventajas y tienen desventajas. Las principales desventajas son que nosotros dependemos de la velocidad del viento, ¿ya? Dependiendo de la velocidad del viento, se puede producir una sobrecapacidad o una falta de suministro. Nosotros no podemos controlar el viento, no podemos controlar cómo se genera el viento. Otra de las desventajas que tienen este tipo de parques es que tienen un fuerte impacto visual. Entonces, cuando nosotros vemos, tal vez vamos por la carretera
vamos a ver estos parques eólicos inmensos y probablemente tengan un impacto visual importante. Lo otro es que tienen una elevada generación de ruido. Entonces también esa es otra de las desventajas. Estas desventajas se pueden minimizar, se pueden mitigar, ya que existen centrales que están mar adentro. Pero ¿cuál es la desventaja de tener mar adentro, centrales mar adentro? Es el costo, incrementa mucho el costo para poder construir centrales de tipo eólicas en el mar. Entonces son algunas de las desventajas que tenemos en este tipo de generación de energía. Las instalaciones de energía eólica están formadas por estas torres, que hay algunas que pueden llegar hasta los 150 metros de altura. Y en la parte superior se sitúa lo que es la cestilla de la máquina. Esta es la pieza clave. Lo que tenemos aquí en la parte superior es la pieza clave de la instalación de la energía eólica. En su lado delantero nosotros podemos encontrar el rotor, que normalmente este rotor está equipado con 3 palas, con 3 aspas, que usualmente están diseñadas con fibras de vidrio o fibras de carbón. En estas instalaciones de tipo eólicas, estas palas del rotor pueden alcanzar una longitud de aproximadamente 60 metros. El rotor suele estar acoplado mediante un eje y un engranaje a un generador. El engranaje transmite el giro hacia el generador y va a comenzar a realizar lo que es el proceso de producción energética. Usualmente estos elementos tienen una rotación de 1000 hasta 1500 revoluciones por minuto. Ahora, algunas instalaciones modernas que existen actualmente son capaces de modificar el ángulo de las palas del rotor y pueden trabajar con vientos de inclusive 25 metros por segundo, que eso es bastante para una instalación. También es importante que estos elementos, estas torres, están hechas con dispositivos para rayos y también luces de señal, en caso de que vaya alguien, un helicóptero, un avión, quiera aterrizar, para tener esas precauciones. Y también lo importante es el registro de la potencia que nosotros estamos generando. Ese es el fin principal. Todos estos elementos de energía solar, de energía eólica, lo importante también es que nosotros vamos tomando datos, vamos tomando información. ¿Para qué? Para saber si realmente es factible poder tener una instalación de este tipo en ciertos sectores, o si no es factible, o si no es económicamente viable. Entonces, antes de realizar una instalación de tipo, en este caso de tipo eólica, se realizan estudios que pueden durar 1, 2, 3 años, dependiendo del tipo de sector, para poder comenzar la construcción de estos parques eólicos, ya que si no nos están generando la cantidad de energía necesaria, no van a ser viables económicamente. Entonces, también nosotros debemos considerar todas estas variables que se van sumando para un proyecto. Existen dos tipos de aerogeneradores. Están los de 2 y de 3 aspas, y también están los de eje horizontal, que son a sotavento y a barbovento. Entonces tenemos estos diferentes tipos, siendo los de 3 aspas los más comunes de ver en diferentes sectores. Cuando nosotros queremos calcular la potencia eólica, nosotros debemos considerar la cantidad de viento disponible o la velocidad del viento y el área transversal. El área transversal depende mucho de las palas que nosotros tengamos acopladas en o que queremos tener en nuestro dispositivo eólico. Entonces va a depender mucho de eso. La potencia depende mucho de la densidad del aire,
del área de la sección transversal y también de la velocidad del viento, que esta va en metros por segundo. A medida que se incrementa la velocidad del viento, la potencia generada es exponencial en función de la velocidad del viento. No es directamente proporcional, sino que ya desde cierta velocidad del viento tiende a ser exponencial la generación energética. Ahora, lo importante es tener los dispositivos, las baterías, todos los elementos capaces de poder resistir todas estas elevadas potencias que tenemos disponibles. Otra herramienta bastante buena para ver lo que es la velocidad del viento es Wind Power, que esta es una aplicación y también es un sitio web, donde nosotros también, dependiendo de la zona geográfica, vamos a poder estar revisando los diferentes niveles de generación de viento que tengamos para también calcular o estimar si es viable una instalación de tipo eólica en un sector o no. Entonces tenemos esta aplicación que es bastante buena y también tenemos la relación entre el par, la velocidad de rotación y la potencia mecánica de estos sistemas. Entonces, dependiendo de la velocidad del viento, vamos a ser capaces esto genera un torque para poder hacer funcionar el alternador del aerogenerador y poder generar, por supuesto, lo que necesitamos, que es energía eléctrica. Aquí algunas imágenes de los parques eólicos que tenemos disponibles en algunas ciudades, en algunas zonas de nuestro continente. Y ahora, bueno, les quiero hablar un poco de qué papel tiene Festo Didactic. Siempre me hacen esta pregunta y me dicen, ya, pero Festo es muy conocido por el tema neumático, ahora digitalización, industria 4.0. ¿Qué papel tiene Festo Didactic en todo esto de las energías renovables? Bueno, Festo tiene una línea de productos que principalmente se enfoca en todo lo que son las energías renovables. Principalmente tenemos sistemas a pequeña escala que nos permite trabajar con energía solar, nos permite ver los fundamentos de la energía solar y también nos permite ver los fundamentos de una pequeña central eólica. Ahora, si nosotros vemos visualmente, no es lo que estamos acostumbrados a ver de la pala, el aspa, los paneles, pero sí al estudiante le permiten ver los principales elementos que son requeridos y poder simular un entorno para poder trabajar estos elementos tanto de energía solar como de energía eólica. También puede ver todo lo que son los fundamentos de las baterías, todo lo que tiene que ver, todos los elementos requeridos para poder trabajar con estos elementos de energía eólica. Están estos sistemas a pequeña escala, que lo más probable es que si de nuestros participantes en sus instituciones tienen este sistema de máquinas eléctricas, se le haga muy familiar el formato. Ya del básico, digamos, podemos entrar a lo que es el sistema de entrenamiento básico para energías renovables, que principalmente va a ver parámetros de corriente continua, baterías, energía solar fotovoltaica, energía eólica. También, al igual que los equipos anteriores, este es un equipo un poco más, tiene un poco más de componentes, se pueden ver un poco más de parámetros de estudio, dependiendo de la asignatura, por supuesto. Entonces, en un entorno de laboratorio, nosotros podemos ver todo lo que son los principales fundamentos de lo que son las energías renovables. Y también ya los que quieran ir un poco más allá, los que quieran desarrollar investigación, desarrollo, todo lo que son los sistemas de HVDC, los SVC o los STATCOM, que son sistemas muy relacionados a lo que estamos hablando de Smart Grids, en función también de los equipos anteriores se pueden ir complementando y pueden llegar hasta un sistema de una red eléctrica inteligente, se pueden estar revisando diferentes parámetros. Por supuesto, nuevamente a los que ya tienen el equipo de máquinas eléctricas se le puede hacer un upgrade y pueden llegar también para ver todas estas tecnologías de Smart Grid, de energías renovables, con el mismo equipo que ya tienen de máquinas eléctricas.
Entonces es una ventaja bastante buena para quienes deseen investigar, quienes se dediquen a la investigación, al desarrollo de proyectos con estas nuevas tecnologías. Son equipos bastante interesantes para poder trabajar con todo lo que son las Smart Grids, que por supuesto los dejamos invitados para la próxima charla, que vamos a estar viendo más en profundidad acerca de este tema. Y los que son más clásicos, convencionales, ¿cierto? También está disponible el equipo de energía solar eólica. Ya aquí tenemos el ASPA, tenemos aquí en la parte superior los paneles fotovoltaicos y todos los elementos para poder realizar una instalación, las baterías, los voltímetros, amperímetros, todo lo necesario para poder realizar la instalación, el mantenimiento de lo que es una instalación de energía solar eólica en este dispositivo y también de energía solar térmica, que en este equipo, el 46121, en la parte posterior vamos a poder encontrar lo que es el colector para poder trabajar con todas estas tecnologías de energía solar térmica. Entonces tenemos diferentes elementos, herramientas que les pueden servir a ustedes, estudiantes como instituciones, para poder trabajar todo lo que son estos parámetros que son bastante importantes y, como les mencionaba, desde el 2015 con el Acuerdo de París, que se han ido incrementando el uso de todos estos tipos de energía solar, energía eólica. Está también el uso de energía geotérmica, energía hidráulica. Tenemos muchos tipos de energía que se pueden comenzar a investigar, que se puede comenzar a trabajar en proyectos para poder desarrollar diferentes soluciones a lo que está necesitando no solamente la industria, sino que también a nivel doméstico, a nivel de nuestros propios hogares. Podemos trabajar con una instalación de tipo fotovoltaica, tal vez para no depender en un 100% del suministro de la red eléctrica local, ¿cierto? En caso de algún corte de energía, alguna falla, tenemos nuestro plan B, digamos, para poder trabajar con estos dispositivos. Entonces, ese es el papel que tiene Festo Didáctica actualmente con el tema de energías renovables. Consulten a su asesor en su país local, por supuesto. Ahí estaremos ayudando para poder responder todo lo que son sus dudas, consultas y poder orientarlos de la mejor forma posible en todo lo que es este tema bastante importante, que es energías renovables. Vamos a estar revisando las preguntas. Vamos a estar revisando por acá. Que nos saludan desde Lima, Perú. Muchas gracias. Aquí don Víctor Trango nos pregunta, ¿tienen kits educativos? Sí, bueno, al final lo estuve mostrando, por supuesto, ahí si necesitan más información puede consultar a su oficina de Festo local, pueden estar consultando y se puede agendar también una reunión por si quieren ver un poco más de detalles de los kits educativos, se pueden estar revisando. Don Cristian, Cristian Ariel Rojas, ¿me puede compartir tu perfil de LinkedIn? Sí, lo vamos a estar compartiendo. Al final les voy a dejar ahí mis datos para que podamos seguir en contacto. Don Cristian, desde México, nos saluda. Muchas gracias. Don Wilmer Alexander, ¿existirá un kit con sistema solar y eólico en un mismo módulo? Sí, sí existe. De hecho, en el equipo que les mostré anteriormente, en estos que se parecen, yo creo que si ubican el de máquinas eléctricas, se puede armar, digamos, una versión para que puedan trabajar con energía solar y también con energía eólica. O si quieren ambos al tiempo, se pueden montar todos en el mismo panel. Entonces sí se puede realizar esa acción, digamos, con estos sistemas y no comprar, digamos, de manera doble los equipos, no comprarlos por separado, sino que se puede armar un paquete. Nos mandan saludos desde Colombia, Paula Romero.
Muchas gracias, Paola. Muchas gracias. También desde Argentina. Muchas gracias, Ignacio. Lista de precios en Colombia. Don Willington nos pregunta. Ahí lo vamos a poner en contacto con los asesores de Colombia, con Aida Benavides, David y Sebastián, nuestros colegas que están allá en Colombia. Buenas tardes, dan capacitaciones. Don Juan Carlos nos pregunta si se puede organizar una capacitación para profesores, por supuesto. Así que muchas gracias. Ahí las preguntas que no alcancemos las vamos a estar respondiendo, yo creo, por correo posteriormente. Así que don Jorge Daniel Vargas nos dice saludos desde Argentina. Lo vamos a poner en contacto también, nos pregunta por la lista de precios en Argentina. Lo vamos a poner en contacto con Pablo Rosenberg, que es nuestro colega en Festo Argentina, para que puedan ahí ver algún tema ya más económico. Así que nuevamente les recuerdo que esta grabación va a ser compartida. Por supuesto, cuando se finalice la sesión va a demorar unos minutos para que se convierta bien. Mi correo, jonathan.opaso@festo.com, y en LinkedIn estoy como Jonathan Opaso Flores, así que ahí me pueden contactar también para quienes deseen seguir en contacto. A todos, muchas gracias. Yo voy a encender mi cámara. Muchas gracias por su participación. Les enviamos un gran saludo desde acá, desde Santiago de Chile. Así que un gran abrazo para todos y sigamos cuidándonos. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos estamos viendo.